¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Bote Pronto. Hoy me da mucho gusto, y digo en serio mucho gusto, tener conmigo a Alexandra Haas, que es la directora de Oxfam en México. Primero, Ale, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Ayer Oxfam, en el mundo, ¿no? Porque esto lo hizo para todo el mundo, sacó un estudio, a ver si no me equivoco, sobre todo con un trabajo con más de 200 economistas alrededor del mundo, en muchísimos países, en donde con esos economistas habla con ellos, les pregunta y le dice, ¿cómo va? ¿Cómo va el asunto económico en tu país? ¿Cómo va el asunto de la desigualdad en tu país? 70 y pico de países donde están estos economistas, y los resultados, pues son un poco espantosos, Ale, la verdad. Es decir, me eché aquello, escribí hoy la columna sobre eso, no son buenos los resultados de lo que esta pandemia nos ha hecho a un mundo que ya era desigual, lo está haciendo y lo va a hacer mucho más desigual, ¿no, Ale? Así es, Carlos. Pues creo que lo más importante de este informe es que lo que revela es que el mundo está construido sobre una base de desigualdad. No nada más ya vivíamos en desigualdad, sino tenemos un sistema que genera desigualdad y eso significa que cada vez habrá más y la pandemia ha sido como un acelerador de esos resultados. Básicamente un sistema económico que premia el capital y que castiga el trabajo, que genera condiciones de vida pues que no son sostenibles para muchos millones de personas en todo el planeta, y luego con la desaceleración económica, con la pérdida o precarización de los empleos, con la enorme carga de cuidados que recae principalmente sobre las mujeres, o incluso la falta de acceso a los servicios de salud para las comunidades marginales racializadas, como pueden ser en México las comunidades indígenas, pues lo que vemos es eso, es una profundización de las desigualdades brutal. En lo que leía, quiero entender que lo que sucedió es que un sistema que funcionaba con esta desigualdad y etcétera, la pandemia cayó exactamente donde no estábamos protegidos, ¿no? Es decir, la desigualdad en el acceso a la salud, la desigualdad en las oportunidades de trabajo, la manera en que trabaja la gente. Fue como si el virus hubiera caído, digamos, en las peores de las células en términos sociales, ¿no? Exacto, y creo que lo que el virus hace, por un lado, es caer en esas vulnerabilidades sociales que son enormes, estructuras sociales que son muy vulnerables, pero también generar cierta conciencia, que creo que eso es también lo que subyace a este informe y lo que subyace a este mensaje. Tiene que ver, el informe, Carlos, se da en el contexto del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, que ahora es virtual, digamos, pero que ahí se hospeda todos los años, en donde finalmente se discute el sistema capitalista, los grandes inversionistas, las grandes empresas, y siempre todos los años va ahí Oxfam y da su informe, digamos, de cómo se ve el mundo para el resto de la población y no el 1%. Y creo que este año, sobre todo, ha habido mucha mayor apertura y sensibilidad para escuchar estos temas, a pesar de que, como lo dice el informe, por ejemplo, pues un pequeño puñado de empresarios, sobre todo hombres, sobre todo del hemisferio occidental, pues han recuperado en 9 meses las pocas pérdidas que tuvieron por la pandemia, mientras que para el resto de la población mundial se espera que nos tardaremos 10 años en recuperar niveles económicos del 2019. Es interesante un dato que da el informe de Oxfam en cómo nuestra última gran crisis económica, la del 2008, de alguna manera los mercados financieros, todos estos, habían tardado muchos años en recuperar el valor que tenían antes de la crisis de la bolsa, ¿no? Es decir, esa crisis llegó de otra manera, les pegó en muchos sentidos más a ellos, etcétera, y tardaron muchísimo en reacomodarse, mientras que en esta perdieron los 3 primeros meses y en diciembre ya estaban por encima los valores de la bolsa y los valores de los mercados financieros, que eso habla un poco de dónde estamos, ¿no? Así es justamente un sistema que está convirtiéndose en mucho más resiliente para el capital y mucho más precario para el trabajo. Y eso que describes tú del efecto de la pandemia contrastado con lo que pasó en 2007, pues es el ejemplo justamente de que esto ocurre. Y creo que los datos son muy impactantes también para México. Si lo que acumularon en fortunas las 12 personas más ricas de México se cuantificara, podríamos duplicar el gasto en salud del Instituto Mexicano del Seguro Social y
pagar las vacunas para todas y para todos los que vivimos en este país. Es decir, la ganancia en el año pasado, digamos, en el año de pandemia, contra el gasto que el virus nos ha provocado hacer, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Y que hacemos sacando dinero de todas partes y tal. Bueno, esa es la ganancia de ¿qué? ¿De 12? De las 12 empresas, las 12 personas más ricas de México. Y te voy a decir algo, en Argentina lo vieron con tanta claridad que generaron un impuesto de emergencia a las grandes fortunas que se fue para pagar los gastos extraordinarios provocados por el COVID. O sea, política pública redistributiva en el contexto de COVID sí ha habido, y en un país como Argentina, cercano, una economía, digamos, no lejana y cercano culturalmente, pero que logró establecer esta política. Pero yo creo, Carlos, que en términos tributarios, pues esto pone sobre la mesa la necesidad imperante de revisar los sistemas tributarios. También ves ahí cómo se han hecho más baratos los impuestos para los ricos y más caros los impuestos para las personas pobres. En síntesis, está bastante bien analizado en el informe y se explica con una tendencia global, ¿no? Yo creo que necesitamos revisar nuestro sistema tributario de manera urgente si queremos establecer políticas redistributivas y si queremos empezar a pensar en dos cosas que me parecen las dos fundamentales enseñanzas de esta pandemia, que son, uno, la necesidad de un sistema universal de salud, porque la fragmentación en salud ha demostrado a lo largo de los años ser catastrófica, incluso en la expectativa de vida de ciertos grupos de población. O sea, las personas indígenas viven menos que las personas no indígenas y están sobre representadas en seguros que no son el IMSS, por ejemplo, pero también en otra cosa que resulta muy evidente a partir de la pandemia, y es la necesidad de un sistema de cuidados, Carlos, que no hay en México, y por eso las mujeres se quedan, ahora que se tienen que quedar en casa, pero además tienen que realizar más tareas de cuidado por la pandemia, porque los niños no están en la escuela, pues están perdiendo empleos. Se estima que 112 millones de mujeres a nivel mundial van a perder su empleo o su ingreso. Es una barbaridad esto. Y si no creamos en México un sistema de cuidados que redistribuya entre los hombres y las mujeres, pero que Cuando también... dices cuidados, ¿a qué te refieres, Ale? ¿Qué tipo de estos sistemas de cuidados? Desde guarderías, lugares para los ancianos, por ejemplo, ¿no? Porque eso permite, siempre hablamos de cómo las mamás tienen que cuidar a los niños, pero no hablamos de la enorme cantidad de mujeres que se quedan cuidando a sus padres, ¿no? Cuando son adultos mayores, ¿no? Eso, Carlos, es muy importante y yo creo que hay que leerlo a la luz del censo que se publicó ayer también. O sea, México es un país que está envejeciendo. Ya estamos en 2.1 hijos por pareja, por mujer. Eso significa que, digamos, pasamos de 26 años de la edad mediana a 29 años y vamos a tener una tasa de dependencia que se va a triplicar en los próximos años y no tenemos un sistema de cuidados justamente como lo dices. Eso significa que mientras las familias se van haciendo más pequeñas, va habiendo menos capacidad de cuidar, más carga sobre una sola persona, que suele ser la o las mujeres que están en casa, o que se deben de quedar en casa, o que tienen trabajos precarios. Porque otro dato muy interesante del censo de ayer es que mientras más mujeres ya entraron al mercado de trabajo, estamos casi en 50% cuando estábamos en 43% hace unos años, no se redujeron las horas que le dedican al cuidado, con lo cual están trabajando más en ambos aspectos, ¿no? Esas cargas tendrían que estar distribuidas, pero también tendría que haber servicios. Entonces, sí, tendría que haber aparato del Estado para colaborar, digamos, con todo este esfuerzo, porque si no, lo que vamos a ver. Dices que en Davos, por Dios, Ale, que se siente una nueva idea, pues. Es decir, que la pandemia sí ha exhibido las carencias enormes de esto. Dices que la pandemia nos hace concientizar y sentir. ¿De qué tamaño es esa visión y para dónde debería de ir esa visión? Y si de verdad la ves, si sí ves una nueva conciencia. Bueno, yo creo que hay instituciones financieras internacionales que antes no se fijaban en el género y que hace unos años empiezan a ver el género como un tema importante. Yo creo que la movilización de Black Lives Matter en Estados Unidos sí cimbró, y también ahora están hablando acerca de la racialidad, de la racialización de la pobreza. O sea, no estamos igual las personas no indígenas que las indígenas, no están igual las personas afrodescendientes en todo el mundo que
el resto. Sí hay una racialización de la pobreza, como hay una feminización de la pobreza, y yo creo que eso está siendo visto con mucho mayor claridad gracias a estos movimientos sociales que lo han puesto de frente. Las tensiones, Carlos, como tú bien lo sabes, porque esta es una agenda que llevamos siguiendo muchos años, las tensiones son más grandes cuando más grande se hace la evidencia de que el sistema tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque la gente con privilegios se va a defender con mucho mayor fuerza cuando empiece a ver amenazados sus privilegios. El hecho de que haya más gente cabildeando, más gente empujando para que los sistemas sigan siendo beneficiosos para ellas, no quiere decir que no estemos cambiando. Quizá quiere decir que sí está cambiando la base, que la gente sí se está dando cuenta de las enormes injusticias y que podemos ver hacia adelante un futuro más prometedor. Una anotación muy importante, y es que como dicen muchas personas que llevan en temas de cambio climático mucho tiempo, si no nos apuramos, antes va a acabar la crisis climática con nosotros que nosotros con la crisis climática. E insistes en este tema, Sistema Universal de Salud, es decir, nuestra enorme fragmentación. Hablo de México, hay otros países en el mundo que lo tienen arreglado de otra manera, etcétera. Pero en México que tenemos una enorme cantidad de instituciones que dan estos servicios de salud. El sistema público está increíblemente fragmentado, ¿no? Y luego está el sistema privado que realmente es muy, muy pequeño, ¿no? Dice, eso alguien ya tiene que llegar a poner orden, ¿no? Sí, digamos, los datos que teníamos en la encuesta nacional sobre discriminación te decían que 9 de cada 10 personas indígenas estaban en aquella época, en la administración pasada, en el Seguro Popular, contra 4 de cada 10, contra 6 de cada 10 personas no indígenas. O sea, había ya en ese momento una sobrerepresentación, por ejemplo, de las personas indígenas en un sistema de salud que por lo pronto, por ejemplo, pues no te cubre todas las enfermedades que te cubre el IMSS. Sí, sí, sí. Si te tienen que hacer diálisis y eres indígena, no te la van a hacer y te vas a morir de algo que si estás en otro sistema, sí pudiera salvarte. Y todavía más, asociar el acceso a la salud a la formalidad en el empleo, me parece que es un sinsentido, en primer lugar, y es un sinsentido porque es discriminatorio, pero además, Carlos, es un sinsentido por la economía del futuro, que tú sabes que la informalidad laboral está siendo la norma en cada vez más países que tenían tasas de formalidad muy altas, ¿no? Por lo menos esta formalidad tan formal, digamos, de hace 40 años que es la nuestra, ¿no? Esta ultraformalidad que hace muy complicado estar ahí. Ale, felicidades por este informe. Hay que darlo a conocer. Te mando un abrazo muy grande. Gracias, Ale. Muchas gracias, Carlos. Gracias a todos ustedes. Léanlo. Ahí está en la página de Oxfam. Ahí está. Den una pasadita, van a ver esos datos. Que les vaya muy bien. Muy buenas noches.